Listos. Pues bueno, vamos a comenzar con la unidad número 2. La unidad número 2 es, pues es sencilla, es simple, entre comillas. Entonces vamos a comenzar con los temas que componen la unidad número 2, que tiene el nombre de hardware. Introducción a los sistemas de cómputo, instrumentación y procedimientos de laboratorio de cómputo, ensamblaje de un sistema de cómputo y principios básicos del mantenimiento de un sistema de cómputo. Entonces son los temas que vamos a ver en esta clase. Vamos a abordar 3 temas en particular en esta clase. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido porque no es muy complejo ni muy difícil la unidad número 2. Entonces comenzamos. ¿Sale? Vamos a comenzar con lo que es un sistema de cómputo. Un sistema de cómputo es un conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí. En particular, 2 en específicos. El hardware, que procesa y almacena información de acuerdo a la serie de instrucciones, y el software, ¿sale? Entonces, es importante que nosotros empezamos a conocer qué es un sistema de cómputo. El sistema de cómputo no es más que un conjunto de elementos electrónicos, ¿vale? Conjunto de elementos electrónicos que nos van a permitir, que permiten la interacción entre ellos mismos para resolver algún problema. Este sistema de cómputo está compuesto por 2 partes fundamentales. Una parte que es la parte del hardware y otra que es la parte del software. Me parece que son conceptos que ustedes ya conocen o por lo menos han escuchado hablar de esto. La parte del hardware representa toda la parte física de un sistema de cómputo. Todo lo que son, toda la parte que es tangible o tactible dentro de lo que es el equipo de cómputo. Desde PCs, mouses, tarjetas, USBs, discos duros, ventiladores, fuentes de poder, procesadores, microprocesadores con teclados, etcétera. Y la otra parte importante que es el software, que compone toda la parte lógica de un sistema de cómputo. Cuando me refiero a la parte lógica de un sistema de cómputo, me refiero a la parte de todos los programas, tanto el sistema base, el sistema de cómputo principal, y seguido con todos los programas y aplicaciones que componen a un equipo de cómputo que pueden instalarse en el transcurso del uso del equipo de cómputo. También hablamos de los lenguajes de programación, que son un tipo de software en específico. Entonces, un sistema de cómputo es esto. Es un conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí para cumplir un propósito en específico. Se compone de 2 partes, la parte física y la parte lógica, que nosotros estaremos viendo a continuación. Bueno, dentro de lo que es la parte física de un sistema de cómputo, tenemos que son todos los componentes que constituye el computador. Sí, dígame. Sí, no, es paréntesis. Dice, antiguas historias. Evelina, apaga tu micrófono. Creo que Evelina, exactamente. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Ya lo apagó? Creo que sí. Bueno, ok, continuamos con la clase, ¿sale? Entonces, la parte del hardware, decimos que es toda la parte física de un computador y lo constituyen todos los elementos que son tangibles dentro de lo que es el equipo de cómputo. A su vez, esta parte física, esta parte del hardware de un sistema de cómputo, se compone en 3 partes fundamentales: elementos de entrada, elementos de proceso y elementos de salida. ¿Sale? Entonces, estos elementos los vamos a estudiar un poquito más adelantito. Dice que un computador o un sistema electrónico, un dispositivo electrónico que puede almacenar, manipular y transmitir información, datos. Los datos se introducen al computador como entradas y a continuación se procesan para producir una salida. Entonces, por eso es que la parte del hardware lo vamos a dividir como partes de entrada, proceso y de salida. Entonces, esto. Los dispositivos de entrada, que es una clasificación dentro del hardware, son los que permiten la comunicación entre el computador y el usuario. Sirven para introducir datos al computador, como el teclado, el mouse, etc. Entonces, dentro de la parte del hardware, chicos, nosotros vamos a identificar
Dentro de la parte física de un sistema de cómputo vamos a identificar los dispositivos de entrada. Estos dispositivos de entrada son elementos que nos van a permitir interactuar computador-usuario, ¿sale? Son elementos que nos van a permitir introducir datos en particular desde la parte del usuario al equipo de cómputo, algunos de los cuales les dejo una imagen en la parte derecha, que son el teclado, el mouse, algunos dispositivos de juego, como lo son los joysticks, cámaras web, escáneres, micrófonos, lectores de código de barras y lápices ópticos, entre otros. ¿Sale? Bueno, son algunos de los elementos con los cuales nosotros podemos identificar, aunque son parte del hardware, pero también son considerados como dispositivos de entrada. Estos son algunos, son partes de la parte del hardware del sistema de cómputo. Otro de los elementos que lo constituye es la unidad central de procesamiento, o la CPU, como muchos de ustedes la conocen. Esta unidad central de procesamiento dirige y controla el proceso de la información realizada por el computador. Manipula la información almacenada en memoria. Puede recuperar información desde memoria o desde algún dispositivo de almacenamiento y también almacenarla en un dispositivo de almacenamiento o de memoria. Lo que ustedes conocen como CPU no es más que la unidad central de procesamiento. Nosotros introducimos datos, como lo vemos en la imagen. Nosotros vamos a introducir datos, como lo vemos en la imagen, por medio del teclado, ratón, micrófono, escáner, el lector de código de barras, sensores, etcétera. Y esos elementos son integrados a lo que es una memoria principal. Esta memoria principal hace uso de la CPU, la unidad central de procesamiento, que juega con los datos, que administra ceros y unos, que realiza pequeñas operaciones en sistema binario y que a su vez va a producir una salida. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que el equipo de cómputo tiene elementos que permiten introducir datos al equipo de cómputo. Tiene una CPU en la cual se encarga de realizar un proceso, de manejar esos datos que el usuario ingresa, y después proporciona salidas mediante dispositivos de salida. Y todos esos tres elementos componen a la parte del hardware de un equipo de cómputo. Y, como ya les empecé a hablar, después de la unidad central de procesamiento, antes, dentro de los componentes que integran la unidad central de procesamiento, o la CPU, dicen que está la unidad de control. La unidad de control coordina todas las actividades del computador y determina las operaciones que se deben realizar. ¿Qué tipo de operaciones realiza un equipo de cómputo? Suma, restas y procesa datos entre ceros y unos, lo que nosotros conocemos como lenguaje binario, que ya lo han visto un poquito en metodología de la programación. Sale un poquito en matemáticas también, me parece. Dentro del otro de los componentes que integran la CPU es la unidad aritmética lógica, que realiza esas operaciones aritméticas y lógicas como sumas y restas, además de comparaciones. La memoria interna permite al computador la memoria principal del computador, permite mediante la memoria RAM, permite guardar y almacenar información de manera volátil, de manera que nosotros podamos acceder la primera vez haciendo uso de estos elementos, entrando hasta la unidad de almacenamiento principal, que es un disco duro. Posterior a eso, todos esos elementos que ya son jalados desde un disco duro se almacenan en una memoria interna. Esa memoria interna se llama memoria RAM. Esa memoria RAM nos permite acceder a todos los elementos, al conjunto de todos los programas, aplicaciones, archivos, de una manera un poquito más simple, más fácil y con mucho mayor velocidad. ¿Sale? Entonces esa memoria interna la vamos a conocer como memoria RAM o memoria de acceso aleatorio. ¿Sale? Seguido a eso, viene lo que es la memoria externa, que son todos esos dispositivos de almacenamiento que se consideran permanentes, entre comillas. Permanentes porque puedes almacenar información y mientras tú no la borres, se mantienen ahí, aunque apagues el equipo. Son los discos duros, algunos CD-ROMs y algunos tipos de memorias extraíbles, como son las USBs. Entonces, son algunos de los componentes
que integran nuestra unidad central de procesamiento, lo que conocemos como la CPU. Después de que un equipo, un sistema de cómputo recibe información por parte del usuario, por parte de unos elementos físicos, las procesa, compara y envía un resultado, pues ese resultado es recibido por todos los dispositivos de salida. Estos dispositivos de salida sirven para representar los resultados del proceso de datos. ¿Mande? Creo que alguien habló. Estos datos son mostrados por medio de un monitor, de una impresora, de unas bocinas, de algún plotter, de algún proyector, etc. Todos estos elementos que se consideran como externos dentro de un computador son denominados como periféricos. Todos, ya que transmiten datos tanto de entrada como de salida para que sean procesados por medio de una CPU, una unidad central de procesamiento. Entonces, estos conjuntos o esta clasificación de elementos, dispositivos de entrada, dispositivos de procesamiento, dispositivos de salida, componen a toda la parte física de un computador. No solamente es lo que ustedes alcanzan a ver, sino también son esos elementos físicos que son integrados dentro del gabinete que alojan a la CPU. Entonces, anteriormente era muy confundido la CPU con una computadora. Obviamente es la parte central de un equipo de cómputo. Más sin embargo, no representa toda la computadora. La CPU es parte fundamental, pero muchas veces no vemos esas partes físicas porque se encuentran cubiertas por un gabinete. Entonces, también existen esos elementos. No solamente es el monitor, las bocinas, el teclado, el mouse, lo que sea, sino también todas esas partes de procesamiento que vimos hace un instante. La CPU, ¿sale? Entonces, eso como parte del hardware, chicos. Bueno, dentro de la clasificación de un sistema de cómputo también podemos encontrarlos como partes internas de un equipo de cómputo y partes externas. Dentro de las partes externas vamos a identificarlos de esta manera, que incluye todos los dispositivos tanto de entrada como de salida, ¿sale? Entonces, todas las partes externas que son unidad de disquete, CD, monitor, bocina, ratón, mouse, teclado, etcétera, etcétera, son consideradas, como lo veníamos platicando, como dispositivos de entrada y salida. Y según otra clasificación, son contempladas como partes externas. Dentro de las partes internas podemos encontrar lo que es la fuente poder, el procesador, las memorias, las tarjetas de gráficos, audios, la tarjeta madre, el disco duro, las unidades ópticas de lectura como son CDs, disquetes que ya no se ocupan, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas partes internas, según la clasificación que nosotros estamos viendo, también las podemos llamar como dispositivos de procesamiento. Bueno, aquí encontramos estos dispositivos de procesamiento dentro de las partes internas. ¿Con qué propósito hago esta comparación? Porque probablemente ustedes puedan encontrar diferentes maneras de nombrar a todos estos elementos. Entonces, es importante que según la clasificación según la clasificación de la cual estén hablando, puedan identificar que forman parte de toda la parte física de un computador. Partes internas, partes externas, dispositivos de entrada y salida y dispositivos de procesamiento. Entonces, esto es la parte del hardware. Muchos ya los han conocido, muchos ya los han visto y muchos ya no tanto porque se casaron o han llegado a una época en donde el uso de una laptop es más cómodo que un equipo de escritorio. Entonces, anteriormente, esto era un equipo de cómputo. Anteriormente, de esto se componía, o bueno, obviamente hoy en día, ¿no? Pero la parte de la imagen, así se compone un gabinete, que hoy en día ya es un poco menos usado, pero se usa mucho todavía. La mayoría de nosotros que estamos ocupando laptops, equipos personales, etcétera. ¿Alguien me hizo una pregunta?
¿Qué hay de las PC Gaming? Ok, de las PC Gamers. Tienen elementos generalmente similares, ¿sale? Obviamente con diferentes capacidades tanto de entrada como dispositivos de entrada y salida, ya que utilizan elementos adicionales a un equipo de cómputo tradicional, como son los joysticks, las pedaleras, algún otro tipo de dispositivo de entrada, ¿sale? Inclusive algún otro tipo de dispositivos de salida, no únicamente bocinas ni monitores. Y dentro de las partes internas o los dispositivos de procesamiento, cuentan con capacidades superiores a las de un equipo normal. Son equipos o son elementos o son dispositivos de dedicación especializada, por así decirlo, ya que manejan tipos de datos mucho mayores a un equipo de datos personal o general, por así decirlo. Cuentan con mismos elementos, pero con diferentes capacidades de procesamiento. La parte principal en la cual tú la puedes distinguir y es la parte que no se ve, son esas partes internas, como el uso de mayor cantidad de memoria RAM, como el uso de mejores disipadores o callers, que van a permitir que todo el esfuerzo de procesamiento de datos que realizan, porque utiliza gráficos más potentes con mayor cantidad de datos de procesamiento, hagan que el equipo se mantenga en condiciones óptimas para seguir trabajando, con procesadores, con microprocesadores con mayor capacidad, algunos adicionales con microprocesadores gráficos integrados adicionales al microprocesador, que eso permite tener un mejor desempeño dentro de lo que es el equipo de cómputo. La parte de las PC gamers es un mundo muy bonito, muy bueno, pero en términos generales tiene mismas características: partes internas, externas, dispositivos de entrada, salida, dispositivos de procesamiento, con algunas variaciones, obviamente, como se las comento, más que nada de desempeño. Son equipos que representan o requieren mayor potencia en administrador de toda la información que ellos introducen y que a su vez también muestran en pantalla. Entonces, son equipos de cómputo o sistemas de cómputo dedicados, por así decirlo, con un fin en particular. Así como hay tipos de PC gamers, existen tipos de PCs o sistemas de cómputos dedicados a la investigación que también tienen ciertas características. Pero en términos generales, esta es la parte del hardware, de un equipo de cómputo. A lo que nosotros vamos a conocer como las partes físicas de un computador. Continuando con el tema, decimos que un equipo de cómputo no es completo o no está completo si no tiene una parte de software. Esta parte de software son todas las partes lógicas de un equipo de cómputo. Un sistema de cómputo podría tener todo lo que necesitas: procesadores, tarjetas de memoria, discos de almacenamiento, entrada, salida de procesamiento, pero no sería nada sin un elemento muy particular, y este elemento muy particular es la parte lógica. Esta parte lógica que nos permite a nosotros interactuar entre la parte física y la parte de la persona o de la parte del humano que interactúa con el equipo de cómputo. Y bueno, gracias a la parte del software nosotros podemos tener esa relación y esa comunicación entre los equipos de cómputo. Obviamente, todos los dispositivos juegan un rol importante dentro de esto. Los dispositivos de hardware representan el medio tangible para que nosotros tengamos contacto, pero los dispositivos de software nos van a permitir una interfaz gráfica donde nosotros vamos a poder manipular y solicitarle que realice ciertas acciones los equipos de cómputo. Por ejemplo, por medio de este software o por medio de software, nosotros vamos a poder manipular datos, realizar programas en un computador y utilizar ciertas funciones que el equipo de cómputo puede realizar. Los programas o softwares son conjunto de instrucciones que le dicen al computador qué deben de hacer específicamente. Le indican al ordenador las instrucciones para que realice tareas exactas. Entre ellos tenemos los siguientes. Tenemos programas de desarrollo
o softwares de desarrollo, softwares de aplicación y softwares de sistema. Al igual que la parte física, la parte lógica, a lo que nosotros vamos a conocer como software de un equipo de cómputo, un sistema de cómputo, tiene una clasificación o una subclasificación. Y esa subclasificación nos va a permitir realizar distintas actividades. Su subclasificación se divide en software de desarrollo, software de aplicación y software de sistema, como se los encerré en un pequeño círculo en la parte superior. Y vamos a conocer cada una de ellas. La primera, y la parte importante y fundamental de un equipo de cómputo, software de sistema, chicos. El software de sistema no es más que un programa principal, es el programa principal de un equipo de cómputo. Como comentario para destacar, es el programa más importante dentro de un equipo de cómputo. Este software de sistema nos va a permitir coordinar todo el conjunto de instrucciones, operaciones que vayamos a realizar con el sistema de cómputo, dentro de los cuales existen varios tipos de sistemas, softwares de sistema, a lo cual nosotros vamos a conocer como, o entre comillas, conocemos a los sistemas o sistemas operativos de Windows, de Unix, de Linux, de Macintosh. Cada uno de ellos tiene un software de sistema que permite controlar al conjunto de los demás programas dentro de un sistema de cómputo. El software de sistema no es más que el sistema operativo, y el sistema operativo no es más que el programa que coordina al conjunto de los demás programas o aplicaciones que se ejecutan dentro de un equipo de cómputo. Entonces, el software de sistema es el software principal de un sistema de cómputo. Y ahí les pongo unas imágenes de algunos sistemas de cómputo software de sistemas que son mayormente conocidos. Entre los más conocidos, Windows, Macintosh, Linux y Unix, entre muchos más que hay. No, el único sistema operativo, no hay un único sistema operativo, hay demasiados. Muchos de nosotros nos hemos casado con Windows. Aquellas personas que son de la alta, pues ya algunos ya se han casado como Macintosh y otras cosas. M2 también puede ser considerado como un sistema, un software de sistema, más sin embargo, es una interfaz gráfica, es más una interfaz gráfica. Obviamente nos va a permitir controlar, administrar, trabajar con el resto de las aplicaciones, más, sin embargo, como tal, hoy en día ya no es considerado como un software de sistema. Más, sin embargo, sí fue considerado como uno porque ahí comenzamos. Magenta, sí, también. Magenta, supongo que dijiste Magenta. Y entre muchos más, ¿no? Yo creo que ustedes conocen muchos más. Si ustedes les gusta indagar, en la siguiente unidad vamos a crear algunas máquinas virtuales donde vamos a instalar softwares de sistema o sistemas operativos diversos y pueden trabajar, explorar, conocer que más allá de Windows, de Mac, de Unix y de Linux, existen muchos basados en esos, con diferentes interfaces gráficas, con diferentes formas, colores, sabores y demás. Entonces, ustedes van a conocer un poquito más de eso. Y lo vamos a ver en la unidad 3, que es software. Vamos a continuar con la clase. Seguido de eso viene el software de desarrollo. Y el software de desarrollo no es más que son programas usados para hacer programas, ¿no? A lo mejor se escucha un poquito redundante, pero no es más que programas que permiten realizar programas dentro de lo que es los equipos de cómputo. Algunos de los softwares de desarrollo vamos a conocer como a esas aplicaciones que controlan o que manejan lenguajes de programación, entre los más conocidos como son C, Pascal, Fortran, Delphi, Java, entre otros más, ¿no? Dentro de los más conocidos son esos. Y estos softwares de desarrollo nos van a permitir crear nuevas aplicaciones. Y ahorita vemos más adelante qué son esas aplicaciones. Esas aplicaciones entran dentro de lo que son el software de aplicaciones. Esos software de aplicaciones no son más que todos los programas que nosotros utilizamos para realizar ciertas tareas en específico.
Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, Skype, Gym, navegadores, exploradores, ¿qué más? En general, cualquier aplicación que ustedes puedan usar dentro de un equipo de cómputo. Entonces, en términos sencillos, el software se divide en tres partes fundamentales. Software de sistema, que es el programa principal que ejecuta un equipo de cómputo que nos permite controlar al equipo de cómputo, valga la redundancia. Y a su vez administrar todas las aplicaciones que lo engloban a ella. Software de desarrollo son aquellas aplicaciones que nos van a permitir crear más aplicaciones. Software de aplicaciones son el resultado de esas aplicaciones de desarrollo que nos van a generar aplicaciones con un fin en común. Entonces, en esto se constituye y se desarrolla, o en eso se compone un sistema de cómputo. En la parte física, en la parte lógica, en la parte del software, en la parte de hardware, y cada uno con sus divisiones. Disculpen, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Hasta ahí va quedando claro la plática que estamos teniendo? Sí, profe. Sí, claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Seguido a eso, viene un tema que son procedimientos para proteger personas y equipos en un laboratorio de cómputo. Número 1. Para trabajar con equipos de cómputo, nosotros debemos de tener una área en específica. Esa área debe de estar limpia, organizada y tener una buena iluminación para poder trabajar con estos equipos de cómputo. Paso número 1. Paso número 2, que compone a la seguridad general. Todos deben de comprender y seguir los procedimientos de seguridad, precauciones básicas de seguridad que debe tomar al trabajar con una PC. Conceptos muy simples que debemos de conocer. Quitarse relojes y alhajas, ajustar ropas y no sean ropas holgadas, ya que pueden generar ciertas tensiones eléctricas que puedan dañar ciertos aparatos electrónicos. Cortar alimentación, desenchufar equipos de cómputo antes de realizar cualquier servicio, cubrir los bordes afilados del interior del gabinete de la PC con cintas, nunca abrir la fuente de energía ni monitores CRT, son un tipo de monitores que trabajábamos anteriormente o que se usaban anteriormente. No tocar las áreas de impresión, impresoras que están calientes o que usan alto voltaje. ¿Qué más? Perdón, déjenme admitir a sus compañeros. Saber dónde se encuentra el extintor contra incendios y cómo usarlo, mantener el área de trabajo libre de alimentos y bebidas, mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Entonces, son algunos procedimientos de seguridad general que nosotros debemos de conocer y contemplar antes de empezar a trabajar con equipos de cómputo. Estos pasos, estos puntos son importantes de tomar, ya que pueden representar el terminar o el trabajar con equipos físicos, en este caso de cómputo, bien, o provocar algún daño a sus componentes. Parte número 3, seguridad eléctrica. Las fuentes de energía y monitores CRT, los monitores son como los que ven en pantalla, que utilizaban un espacio muy grande. No se utilizan pulseras antiestáticas cuando repares fuentes de energía o monitores CRT. Solo los técnicos con experiencia deben intentar reparar estos fuentes de energía o monitores CRT. Algunas partes de las impresoras se pueden calentar durante el uso y otras pueden contener alto voltaje. Debemos de tener cuidado con el manejo de este tipo de monitores que ustedes ven en pantalla. También con el manejo de fuentes de energía, como ustedes lo ven. Para trabajar con ellos se requiere de un tipo de cursito adicional en donde podamos aprender un poquito más de ellos. Entonces, son elementos estos que por lo regular solamente se les da un tipo de mantenimiento sencillo sin llegar a abrirlos. Seguridad contra incendios o cualquier elemento dentro de un laboratorio de cómputo. Al trabajar con los componentes de una PC, debemos de tener en cuenta la posibilidad de incendios accidentales, saber cómo reaccionar y estar atento a olores que despiden las PCs o los dispositivos electrónicos para tener en cuenta eso. 1. Nunca combate el incendio que está fuera de control o sin contender. Siempre tener una ruta de escape. Abandonar el edificio rápidamente. Comunicarse con los servicios de emergencia para solicitar ayuda. Ubicar y leer las instrucciones del uso de extintores dentro de los edificios. Son algunos
resúmenes de todos esos partes de seguridad que debemos de tener al trabajar en un laboratorio de cómputo con sistemas de cómputo. Dispositivos de protección de alimentación. Estos dispositivos de protección a los equipos de cómputo nos van a permitir solucionar problemas de fluctuación de alimentación eléctrica y debemos utilizar un tipo de dispositivos para proteger estos elementos. En casa, por lo regular, vamos a tener ciertas variaciones de energía eléctrica. Ustedes de repente pueden llegar a ver en la luz de un foco cuando de repente sube mucho la energía y baja. Todas esas variaciones de suministro de energía o de corriente pueden dañar nuestros equipos de cómputo. Para ello, hay elementos adicionales que nos van a permitir protegerlo contra esas variaciones eléctricas, como son los UPS, los SPS. Los UPS son fuentes de energía ininterrumpibles que permiten controlar las variaciones eléctricas dentro de un equipo. Además, cuenta con una batería adicional que nos va a permitir el funcionamiento por cierto tiempo, inclusive si se llega a ir la energía eléctrica. Las fuentes eléctricas de reserva SPS, Standby Power Supply, ayudan a proteger contra posibles problemas de energía eléctrica mediante una batería de reserva también, que permite controlar el voltaje alto y bajo dentro del suministro de energía eléctrica dentro del laboratorio o de casa. Herramientas manuales. Para nosotros poder trabajar con un sistema de cómputo, debemos de tener un conjunto de elementos físicos que nos van a permitir trabajar con ellos, dentro de los cuales desatornilladores de punta plana y punta cruz, desatornilladores de punta Phillips, desatornillador Torx, diferentes tipos de desatornilladores, llaves hexagonales o como nosotros conocemos como llaves Allen, pinzas de punta de aguja, engarzadoras, algunos otros, ¿no? ¿Qué más? Entre los más principales. Seguido con otras herramientas de limpieza, como podrían ser paños suaves para realizar mantenimiento de los equipos de cómputo, aire comprimido, cinchos de plástico para trabajar y ordenar los cables dentro de un equipo de cómputo, etc. Bueno, en particular, son elementos que nosotros vamos a trabajar dentro de un equipo de cómputo. Y antes de continuar con herramientas de software, pues vamos a trabajar con un simulador, ¿sale? Este simulador nos va a permitir ensamblar y crear un sistema de cómputo. Entonces, este simulador se los voy a dejar en una carpeta en Drive y se los voy a compartir por ¿cómo se llama? Por un enlace o por Google Classroom, donde nosotros vamos a poder ensamblar nuestros equipos de cómputos. Déjame rápidamente, se los voy a compartir. Voy a dejar de compartir pantalla. Este simulador de ensamblaje de un equipo de cómputo, nos va a permitir simular el ensamblaje y de un equipo de cómputo, básicamente. Entonces, nosotros vamos a trabajar como lo hemos visto ahorita enseguida. Enseguida les voy a mostrar cómo está el simulador. El simulador que vamos a utilizar. Este simulador pertenece a la empresa de Cisco y nos permite trabajar con el ensamblaje de un equipo de cómputo de manera virtual, por así decirlo, ya que en estas condiciones en las que estamos ahorita, pues no podemos trabajar de forma física, entonces lo vamos a hacer mediante el uso de un simulador. Y el simulador es el que ustedes van a ver enseguida en pantalla. Permítanme tantito en lo que les comparto la pantalla. Ahí va. Les voy a compartir pantalla de lo que va a ser nuestro simulador con el que vamos a trabajar. Y es este. Es un simulador de Cisco. ¿Me comentan si pueden ver la pantalla del navegador? Sí, profesor. ¿Sí? Pues bueno, con este simulador nosotros vamos a poder realizar el armado de un equipo de cómputo, ¿sale? Donde nosotros vamos a simular la colocación
de dispositivos como fuentes de energía, colocar, ¿sale? Vamos a poder, Profesor, dígame. ¿el simulador es necesario descargarlo o se puede hacer en línea? Es descargarlo, creo que no he checado si está en línea, pero pues yo les voy a compartir, yo lo tengo en un drive, se los voy a compartir y ustedes lo van a descargar y lo van a trabajar. De hecho, van a grabar un video realizando el ensamblaje de donde ustedes vayan explicando el ensamblaje de un equipo de cómputo. Pero antes de que ustedes lo hagan, yo se los voy a explicar primero. Les voy a grabar un video donde voy a explicar paso a paso el ensamblaje y también ustedes van a grabar un video donde van a realizar la actividad. Estos materiales, este simulador, yo se los voy a pasar, ¿sale? Perfecto. Sin problema. Muchas gracias. Entonces voy a explicar la parte de cómo hacerlo y les voy a dar las herramientas para que las hagan. Entonces, miren, voy a terminar la sesión aquí y déjenme, voy a detener.